Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Tenemos una gran cantidad de industrias, de micro, pequeñas y medianas. Nos generan 7 de cada 10 empleos. Se generan cantidad de ellas al año, pero también tenemos el problema que la mayoría de ellas no nos duran ni 2 años. Somos una unidad de apoyo técnico a la Comisión de Vigilancia, en todo sentido, en fiscalización, en control interno y jurídico. En la parte de desarrollo económico es muy interesante porque se relaciona básicamente a la inversión pública. Ahí se involucran todas las inversiones que están relacionadas con carreteras de cuota, concesionadas, con la modernización de los puertos. También yo creo que es uno de los rezagos que tenemos a nivel internacional. Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. Hoy continuamos con el análisis del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, que estuvo dedicada a revisar las auditorías practicadas a los organismos gubernamentales que realizan las funciones de desarrollo económico. Veamos ahora los fragmentos más importantes del mensaje del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. El desarrollo económico se encuentra asociado al crecimiento de la capacidad productiva de un país, con base en el aumento constante de la productividad y la eficiencia en el uso del dinero público, sin poner en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales de las generaciones futuras, a fin de atender la demanda de bienes y servicios, garantizar el empleo, mejorar la competitividad y elevar la calidad de vida de la población, con la concurrencia de los sectores y agentes productivos, la tecnología, la inversión y el uso racional de los recursos naturales. La ASF, dentro de su programa de fiscalización, revisó temas vinculados con el sector energía, CFE y Pemex y sus organismos subsidiarios, así como los ramos de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, comunicaciones y transportes, economía, trabajo y previsión social, reforma agraria, medio ambiente y recursos naturales, turismo y ciencia y tecnología. La revisión implicó la fiscalización de 47 entes públicos en los que se practicaron 229 revisiones, que representaron el 19.5% del total de las auditorías efectuadas. 52 auditorías de desempeño, es un 22.7%, 67 financieras y de cumplimiento, 29.3%, 101 de inversiones físicas, 44.1%, y 6 forenses, así como 3 evaluaciones de políticas públicas. Los resultados de la fiscalización muestran que el Estado garantizó la rectoría del desarrollo nacional por medio del fomento al crecimiento económico, el empleo, la competitividad y la regulación de las actividades productivas. Sin embargo, aún persisten áreas en las que es necesario mejorar para garantizar condiciones que propicien que el desarrollo económico sea integral y sustentable por medio de la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza.
En este segmento tendremos las intervenciones de los legisladores y los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. Me preocupa y es reiterativo tanto en el sector de Zagarpa como en el sector de Economía, de la Secretaría de Economía, que lo que estamos oyendo una y otra vez en este informe de resultados es que se utilizaron para un uso diferente, no existe un padrón, no se pudo comprobar la aplicación de los recursos, no hay forma de resolver cuál es el resultado de la aplicación de los recursos. Lo que hemos oído y podríamos ir área por área es la cantidad que se ejerció en cada uno de los programas, que es verdaderamente alarmante ver el importe que tienen del presupuesto federal para lograr esta productividad y que se reitere de manera permanente esta situación en cuestión de que no hay un trabajo, yo diría, profesional en cómo se están entregando los recursos en todas las instituciones. Los aspectos, los renglones de FAPA y Promosac, que vemos que también hubo una gran irregularidad en la aplicación de estos. Vuelvo al mismo origen que considero que sería uno de nuestros puntos fundamentales a los que a mí me gustaría que nosotros, comisión, tuviéramos un puntual seguimiento, que es cómo se están delimitando y revisando las reglas de operación, cómo se están aplicando estos recursos y sobre todo que este dinero no se quede en manos de los intermediarios financieros o de las personas acreditadas para que puedas hacer estos enlaces. En el de la Secretaría de la Reforma Agraria, SEDATU ahora, yo comentaba que hemos hecho 12 recomendaciones de cambios que tiene que hacer la institución, presentado 11 denuncias de hechos, 14 pliegos de observaciones que mientras no se aclaren, seguirán como tales, pero pueden constituirse en resarcitorios o en denuncias. 2 procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 4 procedimientos también de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante el SAT. Eso fue únicamente en cuanto a ese programa. Ahora se hablaba también de otros programas como los de microfinanciamiento que ya no corresponden a la Secretaría de la Reforma Agraria, sino a la Secretaría de Economía. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el de microempresario, el PRONAFIM, y el de FINAFIM, tenemos también carencia de políticas y procedimientos uniformes para verificar el cumplimiento de las cláusulas que tienen los convenios y contratos formalizados con las instituciones de microfinanciamiento. Vinculado con auditorías que se practicaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Zagarpa, se tienen 44 denuncias penales anunciadas. Esas 44 denuncias penales anunciadas involucran principalmente 3 programas y el monto por las que se van a presentar esas 44 denuncias es alrededor de 36 millones de pesos. Los programas específicos son el PROMAF, que es el proyecto componente de apoyo a la cadena productiva de los productores de maíz y frijol. Ahí están involucradas 38 organizaciones beneficiarias. Está el proyecto estratégico de tecnificación de riego, con 4 organizaciones beneficiarias, y el programa de prevención y manejo de riesgos componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero. Los supuestos principales que se tienen en estas 44 denuncias es la comprobación de apoyos con facturas presuntamente apócrifas, entrega de apoyos a beneficiarios que no cumplieron los requisitos, entrega de apoyos duplicados, desvío de recursos y falta de documentación comprobatoria. Por su parte, vinculado con la anterior Secretaría de la Reforma Agraria, ahora SEDATU, se tiene un universo de 25 denuncias penales anunciadas que involucra diversos programas, y que el monto total de estas 25 denuncias penales es alrededor de 3,5 millones de pesos. Por una parte involucra el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, el FAPA, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, el PROMUSAG. También por otra parte tenemos 7 denuncias de hechos vinculadas con el Fideicomiso de Riesgo Compartido, el FIRCO, con un monto total de 24,227,000 pesos, que involucra 12 organizaciones beneficiarias y 12 denuncias de hechos con el Instituto Nacional de Economías, el INAIS, que involucra 12 empresas sociales
y el monto es de 13.556.000 pesos. En estos casos que acabo de comentar, es una constante la presentación de facturas presumiblemente apócrifas, proveedores inexistentes o que no se localizaron, desvío de recursos. Realmente los factores que contribuyen al desarrollo económico pues son la inversión pública que se quedó rezagada, como ya lo dijimos en la mañana, durante muchos años. Y bueno, apostarle al crecimiento de la inversión pública a través de un programa muy específico como es el Nacional de Infraestructura, desde el punto de vista mío es de verdad todo un acierto. Por eso importaría mucho conocer cuál es la eficiencia que encontró la Auditoría Superior en el ejercicio de los recursos de este gran programa que pretende reposicionar al país entre las primeras economías del mundo, como lo figuró hace 12 o 13 años. Prácticamente los recursos del Programa Nacional de Infraestructura se ejercen a través de dos conductos. Uno es la Secretaría de Comunicaciones y el segundo es el FONADIN. La Auditoría Superior de la Federación ha externado su preocupación porque el FONADIN, que como usted sabe es un fondo que surgió de la fusión de dos fideicomisos previos, el que sustituyó el rescate carretero, el FARAC, y el anterior Fondo de Infraestructura que venía existiendo. La Auditoría Superior ha externado sus preocupaciones sobre el manejo del FONADIN porque la magnitud de los recursos que están canalizados a este fondo, derivados precisamente del uso alternativo de los recursos de las concesiones carreteras, ha propiciado algo que nos preocupa, y es que la Cámara de Diputados autoriza un presupuesto a la Secretaría de Comunicaciones y las asignaciones que se van haciendo al FONADIN quedan al margen de este filtro de autorización que es muy importante. En ese sentido, FONADIN ya ha sido un fondo que maneja recursos sumamente importantes. En años anteriores la preocupación era que el FONADIN tenía recursos en exceso y que no se estaban aplicando a los fondos. Ahora FONADIN, que está operando en una doble vía realizando inversión recuperable, vamos a llamarle recuperable entre comillas, inversión a fondo perdido o gasto a fondo perdido. Lo que preocupa es que ya está asumiendo compromisos que van más allá en relación a diversos proyectos, ¿no? En el análisis del informe del resultado de la cuenta pública 2011, quienes somos parte de esta comisión, denunciamos las irregularidades en ejecución en las obras del túnel Emisor Oriente relativas al tiempo de ejecución y sobrecostos de la obra. Solicitamos un informe sobre el avance físico y financiero de la obra. En el resultado de la revisión a la cuenta pública 2012, la auditoría presenta una evaluación a la construcción de esa obra, encontrando que la Conagua cumplió en términos generales con la normativa. Sin embargo, no acreditó el pago a un contratista por un monto de 5.1 millones de pesos y 37.4 millones de pesos, producto de una sobreestimación en el requerimiento del material. La Auditoría Superior de la Federación concluye con un dictamen limpio en el ejercicio de los recursos. Sin embargo, ha sido publicado en diversos medios que esta obra está inconclusa y su costo se ha elevado por encima de lo presupuestado. La pregunta es, ¿cuál es el sobrecosto de la obra? El dictamen limpio procede de que el monto que nosotros revisamos de una muestra de 2.448 millones de pesos, comparado con lo que recuperamos, esa diferencia hace que sea un dictamen limpio, no es porque es mucho dinero lo que revisamos y obtuvimos los 37 millones ya operados. Este dinero lo tuvimos de 5 millones por el suministro habilitado del acero de refuerzo y ya lo reintegraron con una estimación de una deductiva, igual los 37 millones 468 millones de pesos, que es una fabricación de un monto mayor de los anillos, de las dovelas
de concreto reforzado. Esto también ya nos lo devolvieron, o sea, en una estimación ya devolvieron los 37,468. Además, un pago indebido por el suministro inhabilitado también de acero de refuerzo, también de 795,000 pesos, ya fue reintegrado. Con respecto a su avance, desgraciadamente le voy a informar que llevamos un retraso muy considerable. Este proyecto se debiera acabar en este año y consideramos que pues se terminará, si bien nos va a finales de sexenio. Este proyecto nace con un presupuesto de 8,749 millones de pesos y con los últimos convenios que hemos visto hasta el 2012 ya está en 19,000 millones de pesos. Vamos a continuar con estas revisiones. Vamos a ver ahorita el programa definitivo que se relaciona con las tuneladoras, con los servicios de supervisión, con los estudios complementarios. Seguimos con las intervenciones de los diputados de la Comisión de Vigilancia y los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. Vemos que las pymes son una parte fundamental de nuestra economía y de manera muy puntual nosotros hemos estado solicitando que se amplíe el presupuesto para que se pueda realizar más acciones en las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo con la etiqueta de género. Sabemos que esto nos ayudaría muchísimo para que se pueda estar realizando una mejor economía y este tipo de mecanismos que no nos dan una eficiencia actual sí es preocupante porque hasta cierto punto estamos encontrando una contradicción en las metas, en los objetivos y sobre todo en la aplicación del recurso. Las empresas del Estado que dan estos apoyos a los organismos o intermedios, en ese momento consideran devengado el recurso y con eso lo dan por consolidado. Entonces, pues no se puede saber que tenemos el recurso a la mitad del camino y ya lo estamos dando por terminado. La otra mitad del camino, que es la mitad más importante que le llega a la empresa en términos de capacitación y de apoyos económicos para la infraestructura y el equipamiento, no lo sabemos. Incluso nuestras discusiones más fuertes con la Secretaría de Economía fue que ellos daban en la cuenta pública de 2012 una cantidad de empleos y una cantidad de empresas creadas con estos medios. Cuando nosotros les dijimos queremos ver los datos y no nos pudieron dar ni datos de creación de empleos, ni de consolidación de empresas, ni de capacitación. Entonces, son datos que no tienen ningún sustento. Este es el panorama general y estamos hablando de más de 6,000 millones de pesos. ¿Y cómo se supervisan las actividades de esos 320 organismos intermediarios que en el 2012 recibieron recursos por más de 2,472 millones de pesos para apoyar a las MIPYMES? El papel de los organismos intermedios. Respondiendo a su pregunta, obviamente el ente ejecutor, en este caso la Secretaría de Economía, es la que tiene la obligación de realizar la selección de organismos intermediarios, la dispersión de los recursos a esos organismos y obviamente el seguimiento de que esos organismos hayan hecho con esos recursos lo que se les instruyó que hicieran. Es un intermediario. Ahora, en esto de los organismos intermediarios tenemos que reconocer que el problema no es muy sencillo. Existen organismos intermediarios que son de los gobiernos estatales, de las agrupaciones de industriales o de empresarios, de líderes de organizaciones sociales, es decir, hay una infinidad de grupos que ostentan esa prerrogativa de constituirse en organismos intermediarios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tener posiblemente, nuevamente me refiero a la idea del padrón, un padrón de organismos intermediarios
con la estructura adecuada para que se les pueda hacer seguimiento. Y obviamente aquí yo me referiría que la dependencia ejecutora, el ente ejecutor, la Secretaría de Economía, tiene que hacer cumplir sus instrucciones, hacer seguir, cerciorarse de que todo se haya hecho. El hecho de que se entregue un recurso a un ente intermediario, vamos a decir una asociación de industriales, no quiere decir que ya es garantía de que se gastó bien. ¿Por qué? Porque esto se ha pervertido con el tiempo. Entonces, creo que la preocupación es centrar el mejor de los controles en la calidad de los organismos intermediarios. Algunos no estarían sujetos a discusión, pero sí a falta de controles, como puede ser el caso de los gobiernos estatales. Este caso de Mexicana Lubricantes no es un caso menor, porque ha habido sin duda un quebranto al erario y al patrimonio nacional, y queremos que nos profundice por qué para ustedes simplemente merecería una salvedad y no un dictamen negativo, por qué no se fue más allá sobre estos temas, por qué pudieron avalar que con un convenio se hiciera un borrón y cuenta nueva cuando había un quebranto de esta naturaleza para el país. El escenario contencioso de los juicios que se tenían con MexLub presentaban altos riesgos y contingencias que podían resultar desfavorables tanto a Pemex como a la propia empresa y por consecuencia a la participación que Pemex tiene en la misma. Esto fue el argumento principal por el cual Pemex decidió reiniciar las relaciones comerciales con la empresa. Como condiciones básicas para ese reinicio estaba la aprobación de los estados financieros que fue dada de 2001 a 2011. Se disminuyó el capital ganado mediante el reembolso a los accionistas, de lo cual a Pemex le correspondió 282 millones de pesos, que fue verificado por parte nuestra. Se repartieron dividendos a los accionistas de los años 98, 99 y 2000, de los cuales a Pemex le correspondió 6.400.000 pesos. Se modificaron el contrato de suministro de aceites básicos de 1996. Se dio por terminado el contrato de Maquila de 1993. Se dio por terminado también el contrato de exclusividad de los productos de MexLub en estaciones de servicios de Pemex. Esa fue otra de las condiciones. Y se implantaron, como usted dijo, en el diputado, medidas de gobierno corporativo, de lo cual Pemex designó a 2 consejeros independientes y por primera vez al subdirector de finanzas de la propia empresa. No hay sistema más perfecto en el país para la transparencia y rendición de cuentas que en la parte externa que lleva a cabo la Auditoría Superior, en la revisión de ingresos y egresos, el cumplimiento de normas presupuestarias y el cumplimiento de metas de los programas de política pública. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Les recordamos que el informe de la cuenta pública puede ser consultado en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.